Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre libros para reírse de la política mexicana, básicamente. Bueno, miren, hay un dicho o un proverbio, por así decirlo, muy mexicano que dice que hay que reírse en lugar de llorar. Que las desgracias, cuando nos reímos de ellas, verdaderamente se vuelven más digeribles o más tragables, y yo lo creo. Y desde hace posiblemente 150 años, México siempre ha tenido un buen de humoristas, un buen de caricaturistas, personas que han encontrado el lado gracioso de la clase política, y vaya que si lo tienen, porque tenemos unos ejemplares bellísimos. Y entonces pues decidí hacer una selección de libros relacionados con humor y política, y básicamente se los quería compartir. Son estos 4 libros que creo que son importantísimos, que están muy bien hechos. Y la intención, como siempre, es reírse un poco de todas las barbaridades y brutalidades que tiene la clase política, en este caso mexicana, pero seguramente en gran parte de América Latina las cosas no serán tan distintas. Pero bueno, antes de que comencemos con el análisis, me gustaría que me regalara un like. Cada like que me regala me permite llegar a 4 personas nada más. Cada like que me regala es una manera de que usted me dice que le gusta lo que estoy haciendo. Coménteme qué piensa sobre el humorismo, qué libros de humorismo y política podría recomendarme, que seguramente hay muchísimos. De su país, coménteme quién, de verdad se los agradecería muchísimo. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores, que para un canal de cultura es un montón. Y también me gustaría que se uniera a un club de literatura que tenemos todos los sábados al mediodía, en donde hablamos sobre libros. Ahora estamos hablando sobre literatura feminista construida en México. Y bueno, ahí está. Vamos a empezar. Resultó que hice una lista de atrás hacia adelante y vamos a comenzar con uno de los grandes, grandes clásicos de, de la caricatura y de la política humorística. Esto se llama Los Supermachos, que es hecho por Rius, por uno de los grandes, grandes caricaturistas, uno de los grandes humoristas y uno de los grandes analistas de la política a partir del humor. Esto era muy grande, se hacía, pues los supermachos, aparecía por ejemplo Juan Calzoncin, John Prieto, Don Perpetuo, y era un pueblo en donde se analizaba toda la política del prismo y cómo había fracasado y cómo todo esto se rodeaba de corrupción y de caos, y se llegó a ser súper popular en el siglo XX porque Ríos tenía un humor increíble. Aquí dice violencia, sexo, agruras, corrupción, conspiración y colitis. Bueno, ahí está. Otro de los libros que podría recomendar para reírnos un poco de la política mexicana es este libro de El Fisgón, que verdaderamente es una joya. Miren, El Fisgón publicó esta obra en Planeta y nos permite analizar cómo fue el gobierno de Felipe Calderón. Que Felipe Calderón gobernó México como presidente de la República de 2006 a 2012, y que básicamente hizo un caos la política mexicana, de origen panista, de origen michoacano. Y pues mira, El Fisgón, excelente caricaturista que nos permite analizar y conocer formalmente este sexenio tan caótico, el sexenio en donde el gobierno comenzó esta política de la guerra contra el narco que no ha funcionado, que generó muchísima violencia que hasta la fecha no se ha podido controlar del todo. Pero la pluma del Fisgón es verdaderamente fantástica. No sé ahora qué tan crítico sea del gobierno, pero en ese momento, a principios de la primera década del siglo XXI, era verdaderamente. Y bueno, les traigo por aquí uno de los libros más fantásticos que hay, editado por el Chamuco, que era la editorial. Se llama El Pequeño Despeñadero Ilustrado, que es un análisis muy peculiar sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto por distintos caricaturistas que publicaron en el Chamuco. Y verdaderamente es fantástico. Miren, uno abre, por ejemplo, la letra G, que es la que tengo aquí a la mano, y aparece pues, gaviota. Aparece, por ejemplo, aquí la palabra gel, ¿no?
Ya saben que Enrique Peña Nieto era fanático de esa sustancia para peinarse. Dice, una única materia gelatinosa que puede encontrarse en la cabeza de Enrique Peña Nieto. Este trabajo que se hacía en el Chamuco, que era una revista política muy, muy importante, lo hacían Patricio, Helguera, El Fisgón, Hernández y Rapé. Entonces, no solamente se van a llevar un libro de crítica política, sino el trabajo de varios ilustradores. Se consigue muy fácil, está editado en Grijalbo y verdaderamente es una joya. Y el gobierno de Peña Nieto nos dio muchos momentos de humor innecesario, porque verdaderamente era un tipo, digamos, muy, muy peculiar. Pero vale la pena, yo creo que sí. Yo soy muy fanático del trabajo que hace Patricio en todos los sentidos, ya lo he expresado en este canal y sin duda vale muchísimo. Bueno, como todos sabemos, después de estos últimos 3 presidentes que hemos tenido han sido Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ¿no? Son prácticamente los 3 o 4 presidentes que estuvieron metidos en el siglo XXI y que administraron México para bien o para mal. Bueno, una de las joyas que nos permiten reflexionar sobre, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que es una figura importantísima y que creo que le hace falta un poco de humor, o bueno, por lo menos aceptar el humor político, fue esto que se llama ¿Por qué yo no? Que editó, bueno, es un libro que hizo un humorista que se llama Andrés Bustamante y tiene un personaje que se llama Ponchito, que es un personaje muy, muy peculiar. Está súper bien ilustrado, súper bien diseñado, a mí me gustó un montón. Y pues como les digo, se ríe muchísimo de Andrés Manuel López Obrador, que por ejemplo son como las frases más peculiares que haya tenido. Y también se ríe muchísimo de Vicente Fox, fue el presidente que abrió el siglo XXI y que desmontó la estructura priista o comenzó a desmontarla. Y bueno, estos son unos libros que yo considero importantísimos para reírnos de nuestros políticos, en lugar de echarnos a llorar porque verdaderamente son tan buenos o tan importantes como creemos. Yo creo que el humor en el mexicano nos permite analizar, profundizar, nos permite llegar hacia otros límites. Pero bueno, me gustaría, antes de que terminemos, que me regale un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Me gustaría que pues ese like sea la manera en que usted me diga que le gusta lo que hago. Y me gustaría que me comentara, sobre todo de otros países. Coméntenme quiénes son los grandes caricaturistas o analistas políticos a través del humor, seguramente en Perú, que nos ven muchísimo, en España, y de esa manera aprendo un montón gracias a ustedes. Me gustaría también que se suscribiera al canal. Hay un botoncito aquí que dice suscribirse. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Eso está súper bueno porque pues, un canal de cultura en general siempre le cuesta acceder a este tipo de números. Bueno, ya saben, YouTube y sus cosas. Me gustaría también que se uniera a un club de literatura que tenemos todos los sábados en horario de la Ciudad de México. Ahora estamos hablando sobre literatura feminista escrita en México durante todo el mes de mayo. Hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café y va a ser la mejor manera de que estemos juntos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video y por favor, lea esos libros y ríase de la política, ríase de estas pseudopolíticos, digamos.